yo voy a continuar justamente con la parte de la opinión consultiva. Permítame un segundo en lo que comparto la presentación. Un segundo nada más. Listo, me parece que ahí ya ustedes pueden ver justamente las diapositivas correspondientes a esta segunda parte de la presentación. Y bueno, me gustaría comenzar presentándome de nuevo. Mi nombre es Sofía Reyes y el día de hoy estaremos discutiendo y platicando sobre los estándares internacionales, específicamente los de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con los derechos de las personas LGBTI. En específico, estaremos revisando principalmente lo que se dijo en la opinión consultiva número 2417, que fue emitida por la Corte Interamericana el 24 de noviembre del 2017 a petición de la República de Costa Rica. Antes de empezar, me gustaría retomar el fundamento jurídico de las opiniones consultivas, que justamente se encuentra en el artículo 64.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. También remitirme al reglamento de la propia Corte, que regula las opiniones consultivas en sus artículos 70 a 75. Y bueno, cabe mencionar que la línea jurisprudencial de los derechos de las personas LGBTI no únicamente se encuentra en esta opinión consultiva, sino que la podemos encontrar en un primer momento desde el caso Atala Rifo versus Chile del 2012, en el caso Duque versus Colombia del año 2016, en el caso Flor Freire de Ecuador del año 2016 también, y en el último caso en el que se pronunció la Corte, el caso Azul Rojas Marín versus Perú del año 2020. Este último caso, como tal, los estándares no se encuentran todavía recogidos dentro de la opinión consultiva, pero trata justamente de una sentencia por detención ilegal, tortura, violación sexual de una persona trans. Y es muy importante porque este es el primer caso en donde expresamente se habla de actos de violencia. Y bueno, retomando un poquito lo relacionado con el fundamento jurídico de las opiniones consultivas, me parece que es muy importante retomar quiénes pueden solicitar opiniones consultivas a la Corte Interamericana. Si nos remitimos justamente al artículo 64, podemos identificar que los Estados miembros de la organización podrán consultar a la Corte acerca de la interpretación de la Convención o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos. Además, hay un punto muy importante para resaltar en esta cuestión, es que, como mencionaba bien Javier, la Corte se encuentra en un constante proceso de interpretación de las disposiciones de la Convención Americana, es decir, hace una interpretación evolutiva constantemente. La Corte se considera como la intérprete última y es quien tiene toda la autoridad de emitir interpretaciones para extender los derechos que ya mencionó en un primer momento. Inclusive puede pronunciarse sobre aquellas disposiciones de carácter procesal. Y bueno, un último dato, la opinión consultiva, como ya pudieron revisarla, una disculpa, un segundo. Me parece, ¿sí se sigue viendo mi pantalla? Perfecto. Muchísimas gracias. Y bueno, la opinión consultiva tiene como título Identidad de género e igualdad y no discriminación de parejas del mismo sexo. Bueno, para empezar, la opinión consultiva surge a raíz de una petición de Costa Rica de consultar a la Corte sobre ciertos derechos muy particulares. En un principio se habla principalmente del derecho a la igualdad y a la no discriminación de las personas LGBTI. También se habla del derecho a la identidad y los procedimientos de cambio de nombre. Y en un tercer momento también podemos hablar acerca de la protección de los vínculos de personas del mismo sexo, en específico de la protección de los derechos patrimoniales. Esta presentación estará dividida justamente en esas tres secciones, en donde yo en un primer momento me abocaré a platicarles un poquito de lo que la Corte dijo acerca del derecho a la igualdad y no discriminación. Y bueno, como ustedes ya pudieron leer en el documento de preparación que les compartimos, el Estado de Costa Rica formuló 5 preguntas específicas a la Corte relacionadas con un artículo de su Código Civil. Estas, bueno, como pueden ver en las dispositivas que están viendo en la pantalla, hablan justamente acerca de estos 3 derechos. La primera pregunta habla acerca de la protección de la Convención Americana sobre
ahora sí que justamente el procedimiento de cambio de nombre. La segunda habla justamente de la necesidad o la exigencia de que la persona acuda únicamente a un proceso jurisdiccional para hacer este tipo de cambio de nombre, sin que exista un procedimiento para ello en la vía administrativa. La tercera pregunta se aboca justamente a el artículo 54 del Código Civil de Costa Rica, en donde el Estado pregunta si debe de ser interpretado de acuerdo con la Convención Americana de los Derechos Humanos, con la finalidad de que el Estado reconozca todos los derechos patrimoniales que se derivan de un vínculo de personas del mismo sexo. Y por último, también se cuestiona el Estado de Costa Rica si es necesaria la existencia de una figura jurídica de iure que regule los vínculos entre personas del mismo sexo. Entonces, toda la opinión consultiva retoma estas tres cuestiones particulares, pero retomando un poco lo que comenté en un principio, no es que la Corte se haya pronunciado únicamente sobre estas cuestiones en esta opinión consultiva. Esto lo viene haciendo desde el caso Atala, que es la primera sentencia que habla acerca de los estándares de la población LGBTI. Entonces, si en algún momento ustedes quieren hacer una revisión más profunda, les recomiendo que puedan leer estas 4 sentencias para que puedan ir viendo que todos estos criterios se retoman en la opinión consultiva. Y bueno, justamente una vez que empieza la opinión consultiva, la Corte empieza a hablar acerca de los conceptos que se tratan dentro de la misma, conceptos que pueden ser considerados muy complejos, ya que no se encuentran definiciones únicas en los tratados internacionales o en las diferentes resoluciones de las asambleas generales. Son conceptos que se encuentran en una constante evolución, es decir, que no son limitativos, no se puede decir que es solamente uno. Es por esto que la Corte, como en aras de clarificar un poco la temática de la cual se está refiriendo, enuncia 21 conceptos en la opinión consultiva. Para efectos de esta clase, únicamente nos dedicaremos a revisar 5 de estos conceptos, que son justamente, ahora sí que el acrónimo de LGBTI, el concepto de sexo, el concepto de identidad de género, el concepto de expresión de género y orientación sexual. De todos modos, si ustedes tienen cualquier otra duda con alguno de los conceptos que se enunciaron en la opinión consultiva, no duden en preguntarlo a través del chat de preguntas. Y sin un problema les podemos responder. Bueno, abocándonos primero al concepto LGBTI. El concepto LGBTI hace referencia justamente a lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales. Sin embargo, es importante mencionar que ustedes podrán ver en diferentes instrumentos, en diferentes resoluciones, que hay muchas formas de referirse a esta población. Es decir, ustedes podrán encontrar LGBTI, LGBTI+, LGBTIQ. Entonces, esto no significa que se esté excluyendo a alguno de estos grupos. Únicamente hay que entender que es un concepto muy amplio, es un concepto que se encuentra en constante evolución y por lo tanto se tiene que aludir o que pensar en esta población minoritaria. Como segundo punto, estaremos hablando de la cuestión del sexo. El sexo es definido por la Corte como la suma de características biológicas y fisiológicas que hacen la diferencia entre un hombre y una mujer. Normalmente cuando nosotros nacemos se nos asigna un sexo en función justamente de estas características. Sin embargo, la problemática surge cuando nos encontramos con el concepto de identidad de género, que es justamente el cómo la persona vive o siente la identidad de género. Es decir, esta puede corresponder o no con el sexo que se nos asignaron. Una persona que nació con características fisiológicas de hombre, no necesariamente se tiene que identificar con esa identidad de género. Posteriormente nos encontramos con otra figura y un concepto que es muy interesante y sobre todo para el desarrollo jurisprudencial de la Corte Interamericana, que es el concepto de expresión de género. Expresión de género justamente es la manifestación externa del género de una persona. Es decir, esto se puede representar a través de cómo la persona habla, de cómo la persona se viste, de cómo la persona se expresa, algunos patrones de comportamiento. Y algo muy importante, y que después estaremos platicando una vez que ya nos adentremos más a los estándares internacionales, es que justamente esta expresión puede o no corresponder con la identidad de género. Es decir, una persona que se identifique con el género masculino podrá o no expresar su identidad de género de esa forma. Es una decisión personal y es una decisión que de hecho ha sido retomada por la Corte en uno de sus casos. Otro punto muy importante es el tema de la orientación sexual.
La orientación sexual justamente corresponde al tema de la atracción emocional, afectiva y sexual por personas, que puede ser justamente de un género diferente al suyo, personas de mi mismo género o personas de más de un género. Como tal, tenemos aquí un diagrama muy básico de estos 4 conceptos que les estoy platicando, en donde podemos ver justamente que existen un amplio espectro para definir todos estos conceptos. Es decir, en cuestiones de orientación sexual nos podemos colocar de un lado del lado heterosexual. Esto quiere decir que la persona tiene una orientación sexual por personas de un género diferente al suyo. Por el contrario, si nos encontramos con una persona que se caracteriza como homosexual, se podría decir que es una persona que tiene atracción física o emocional por personas de su mismo género. También aquí pueden ver identificado el tema de la identidad de género, en donde también hay personas que no se alcanzan a identificar completamente con las características femeninas o de una mujer o con las características de un hombre. Es decir, es un amplio espectro, son conceptos que se encuentran en una constante evolución y por lo tanto este tema es tan importante para la Corte porque es necesario volver a interpretar a la luz de los acontecimientos recientes, ¿no? No es suficiente quedarse con los criterios que se desarrollaron en su momento en la Convención Americana, sino que es necesario ir entendiendo y aprendiendo estos nuevos conceptos que van surgiendo conforme surge y evoluciona la sociedad. Pero bueno, una vez explicados estos conceptos, la Corte Interamericana empieza hablando sobre el contexto al que se enfrentan esta población de personas LGBTI. Principalmente, la Corte empieza haciendo un ejercicio en donde retoma lo que diversos organismos internacionales han reconocido a través de informes, a través de estudios, en donde se reconoce que pues esta población desafortunadamente ha sido históricamente víctima de discriminación estructural, de estigmatización, de diversas formas de violencia y discriminación. Adicionalmente, la Corte hace un enfoque en la situación regional, en donde identifica que justamente la situación no es una situación sencilla, es una situación compleja y que no es heterogénea. Es decir, algunos países de la región de Latinoamérica son muy progresistas y tienen mayor regulación en la protección de los derechos de las personas LGBTI, mientras que en otros países todavía se enfrentan a cuestiones de agresión, de discriminación oficial y de muchos otros obstáculos para poder acceder a sus derechos, ¿no? En específico, la opinión consultiva habla de la cuestión de violencia que se puede distinguir dentro de violencia física y violencia psicológica. Para poder entender un poco más el contexto de la violencia a la que sufre esta población, es importante entender que generalmente se caracteriza por ser una violencia brutal, una violencia que busca deshumanizar a la víctima. Adicionalmente, en diversos informes que ha sacado desde el Sistema de Naciones Unidas, como la Comisión Interamericana y la propia Corte Interamericana, se habla de un contexto de impunidad, es decir, de una falta de sanción, de fallas en el registro de las agresiones a personas LGBTI. Es más, en algunos casos las propias autoridades se niegan a poder reconocer este tipo de agresiones físicas o psicológicas. Otro punto muy importante a reconocer es que se puede considerar que esta población es doblemente vulnerable. Es decir, esta discriminación, esta violencia generalmente se ven exacerbadas por otras condiciones como lo pueden ser el sexo, el origen étnico, la religión, la edad, la pobreza y el propio conflicto armado. Un ejemplo que me parece muy particular es justamente la situación a la que se enfrentan las personas defensoras de derechos humanos de la población LGBTI, quienes son constantemente siendo víctimas de agresiones que pueden llegar a privarlos hasta la vida. Recientemente en México podemos ver que hay muchas noticias de asesinatos a personas defensoras y la mayoría de estos casos, si de por sí la situación de personas defensoras en México es compleja, la situación de personas defensoras de esta población se vuelve todavía pues más compleja, ¿no? Respecto de las cuestiones de estigmatización y discriminación, la Corte en la opinión consultiva también narra todas las formas de discriminación a las que se someten las personas LGBTI. Principalmente habla de la discriminación pública, es decir, una discriminación que proviene desde el propio Estado a través de leyes y políticas que limitan o restringen los derechos. Un ejemplo muy claro es justamente
el tema del derecho al acceso a la salud, en donde la mayoría de las personas normalmente reciben servicios médicos de mala calidad, además de que en muchos casos no reciben los tratamientos o la atención médica que correspondería de acuerdo a sus necesidades, lo que es contrario a todos los estándares internacionales en la materia. Otro punto muy importante a mencionar es que esta discriminación no únicamente tiene o genera violaciones en el principio de igualdad y no discriminación, sino que permea muchos otros derechos como lo pueden ser el derecho a la vida, el derecho a la integridad física y psicológica y el derecho a la salud. Además, en especial, las personas transgénero encuentran obstáculos para poder ejercer sus derechos, y esto principalmente por el tema de la falta de reconocimiento legal del género autopercibido. Y bueno, una vez explicado y entendido el contexto de la situación de la población LGBTI, no solamente en la región, sino en el mundo, vale la pena hacer una distinción entre la competencia contenciosa y la labor interpretativa que realiza la Corte Interamericana. Justamente la competencia contenciosa se caracteriza porque existe un litigio sobre el caso en específico. Es decir, se somete un caso en específico a la Corte en donde la propia Corte tiene la responsabilidad o la tarea de determinar si existió una violación a un derecho humano contenido en la Convención. Justamente la Corte también realiza un trabajo de interpretación y determina la responsabilidad estatal. Hasta la fecha nos encontramos en el número de serie 419 de las sentencias contenciosas de la Corte Interamericana. No obstante, aproximadamente 296 de ellas hacen alusión a cuestiones de fondo y de reparaciones. Cabe mencionar que la competencia contenciosa encuentra su marco normativo en el artículo 61, 62 y 63 de la Convención Americana. Por el contrario, o a diferencia, la labor interpretativa tiene su base en el artículo 64 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y la diferencia radica en que como tal no existe un caso por resolver. Es decir, el objetivo no es determinar si el Estado incurrió en responsabilidad internacional o si hay violaciones a los derechos humanos de un caso en específico. Únicamente se utiliza para hacer una interpretación o una extensión de los derechos y de las disposiciones que se encuentran en la Convención. Para esto, la Corte utiliza diferentes pautas de interpretación y hasta el momento contamos con 26 opiniones consultivas, siendo esto la número 24. Como ya había mencionado, en esta labor no se determina la responsabilidad internacional, únicamente se da respuesta a planteamientos que son solicitados por algún Estado parte. Y bueno, justamente retomando un poco el tema de los criterios de interpretación de los que ya nos había platicado Javier en un inicio, y estos criterios de interpretación que utiliza la Corte en las opiniones consultivas, hay que retomar que la propia Corte generalmente hace uso de las herramientas que se encuentran en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, específicamente en su artículo 31 y 32. Estos artículos contienen las reglas generales de interpretación, en donde se solicita que la interpretación se haga de buena fe, con sentido corriente, tomando en cuenta el contexto y considerando el objeto y el fin del tratado. Generalmente, si nos podemos analizar las opiniones consultivas o algunos casos contenciosos, podemos ver que la propia Corte se apega a estos criterios haciendo siempre el análisis de esta forma. Sin embargo, en los casos en los que aún utilizando estas 4 herramientas no nos es posible comprender o interpretar de forma clara las disposiciones de la Convención, también podemos utilizar los medios de interpretación complementarios que se encuentran en el artículo 32 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Estos nos remiten justamente a los trabajos preparatorios y a las circunstancias de celebración del tratado. Esto como para dar una mayor claridad a nuestra interpretación. Adicionalmente, vale la pena remitirnos a los propios criterios interpretativos que tiene la Convención Americana en su artículo 29, dentro de los cuales se encuentra el principio pro persona. Justamente dentro de estos criterios se establece que ninguna disposición de la presente convención podrá ser interpretada en el sentido de que suprima el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la convención o reconocidos en las leyes de los estados parte, o que excluya derechos y garantías que son inherentes al ser humano,
Adicionalmente, no pueden excluir o limitar los efectos que pueda producir la Declaración Americana de Derechos Humanos, de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza. Entonces, la Corte Interamericana no solamente hace uso de los criterios establecidos en la Convención de Viena, sino que también se remite a sus propios criterios interpretativos y, adicionalmente, hace uso de otras herramientas como lo son la interpretación evolutiva y la interpretación sistémica. Estas dos herramientas justamente lo que buscan es hacer una interpretación mucho más integral y mucho más completa de lo que quiere decir el tratado y del alcance de las disposiciones y de los derechos. En el caso específico de la interpretación evolutiva, justamente lo que busca es hacer una interpretación que realmente acompañe la evolución de los tiempos y de la sociedad. Es decir, a lo mejor en el año en el que se entró en vigor la Convención Americana, no se tenía tanta claridad sobre los conceptos que les presenté al principio de esta exposición. Sin embargo, la Corte tiene la obligación de ir interpretando conforme vayan avanzando esos conceptos. Adicionalmente, con respecto de la interpretación sistémica, lo que se busca es hacer una interpretación considerando todo el sistema jurídico y tomando en cuenta también otras convenciones relevantes en la materia. Esto lo podremos ver más adelante cuando, a falta de una definición, la Corte empieza a hacer o a retomar criterios que han dicho otros organismos internacionales para poder obtener una definición para el sistema interamericano. Y bueno, una vez terminada toda la sección de criterios de interpretación y de conceptos, podemos adentrarnos a los estándares internacionales del primer punto importante de la opinión consultiva, que es justamente el derecho a la igualdad y a la no discriminación. El principio de igualdad y no discriminación es un principio rector de los derechos humanos y sobre su base se ha esgrimido el andamiaje jurídico nacional e internacional. Es decir, es un principio tan importante que ha formado parte del jus cogens, es decir, es una norma imperativa de derecho internacional, reconocida por la comunidad internacional. Adicionalmente, el principio de igualdad y no discriminación se desprende propiamente de la naturaleza del género humano y es completamente inseparable de la dignidad de las personas. Adicionalmente, este principio es incompatible con situaciones en las que se considere superior a un grupo, otorgándole cierto privilegio, o, por el contrario, un grupo que se considere inferior y al cual se le restrinjan los derechos sin ninguna validez, sin ningún test para poder hacer una distinción en el trato. Cabe mencionar que dentro del principio de igualdad y no discriminación, los estados tienen una serie de obligaciones. En primer lugar, la obligación de abstenerse de generar o de promover situaciones de discriminación directa o indirecta. Estas podrán ser de jure o de facto. Adicionalmente, los estados también tienen obligaciones positivas en donde tendrán que buscar actuar para eliminar aquellas situaciones de discriminación en su territorio, ¿no? Un punto muy importante de la opinión consultiva tiene que ver justamente con la definición de discriminación. Si nosotros nos vamos a la Convención Americana, realmente no encontraríamos una definición de discriminación. Entonces aquí justamente la Corte hace uso de todas estas herramientas de interpretación y se pone a buscar cómo se encuentra definida la discriminación en otras convenciones. Por ejemplo, hace uso de la Convención Interamericana sobre la Protección de las Personas Mayores, también se remite a la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y también se remite a la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Una vez que realiza todo este análisis dentro de la opinión consultiva, se remite a lo dicho por el Comité de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en donde define justamente la discriminación, como podrán ver en la pantalla, como toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se base en determinados motivos como lo es la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, la propiedad, el nacimiento o cualquier otra condición social, y que tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas. Entonces, a través justamente de estas herramientas de interpretación
sistémica puede retomar una definición que posteriormente utiliza a lo largo de la opinión consultiva. Y bueno, el principio de igualdad y no discriminación del cual acabamos de platicar es muy importante y se encuentra contenido en diversas disposiciones de la Convención Americana. Los artículos que son clave para comprender justamente este principio es el artículo 1.1 y el artículo 24 de la Convención Americana, en donde justamente se encuentran diferentes obligaciones. Por un lado, en el 1.1 es una obligación general, mientras que en el artículo 24 se habla de un principio de igualdad ante la ley. Y bueno, como podrán leer en esta diapositiva, me parece muy importante leer esta diapositiva por un concepto que estaremos analizando a lo largo de esta presentación. Entonces, en este primer artículo se establece que los estados parte en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeto a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Justamente este último concepto es fundamental para entender toda la argumentación de la opinión consultiva. Y bueno, empezando a analizar un poquito y a descifrar lo que nos quiere decir el artículo 1.1, es justamente en donde se establece una obligación general. Es el primer artículo de la Convención, es un artículo fundamental, es un artículo que permea en muchos otros artículos de la Convención, y es justamente este artículo el que establece el vínculo entre la obligación de respetar y garantizar y el principio de igualdad y no discriminación. Adicionalmente, un punto fundamental de este artículo es, como les mencionaba, la frase de cualquier otra condición social. Gran parte de la opinión consultiva trata acerca de esta frase y de determinar si las categorías de orientación sexual e identidad de género pueden formar parte dentro de esta expresión. Por otro lado, el artículo 24 establece que todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. Aquí nos encontramos con un artículo que directamente prohíbe la discriminación legal o la discriminación de derecho en la Convención Americana y en las leyes que aprueben los estados. Y bueno, adicionalmente a estos artículos que ya mencioné, en general el principio de igualdad y no discriminación se encuentra establecido en muchos otros artículos. Por dar algunos ejemplos, en el artículo 8.2, que trata acerca de garantías judiciales mínimas en procesos, existe la frase de en plena igualdad. Adicionalmente, en el artículo 17, que habla sobre la protección de la familia, se prevé la obligación del Estado de disponer la igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades de los cónyuges en cuanto al matrimonio. Y por último, también en el artículo 23 se dispone el derecho al sufragio universal e igual. Entonces podemos ver que si bien estos dos artículos son fundamentales para poder entender la Convención Americana y la jurisprudencia de la Corte Interamericana, también si nos vamos artículo por artículo podemos identificar ciertos elementos de este principio. A esto me refería también que es la base del andamiaje jurídico nacional e internacional. Adicionalmente, retomando un poco lo que platicamos acerca de las obligaciones de los estados de pues ahora sí que no tolerar situaciones de discriminación. También los estados tienen una obligación de adoptar medidas positivas para revertir o cambiar la situación discriminatoria. Adicionalmente, en la jurisprudencia de la Corte se ha determinado que los estados tienen un deber especial de protección frente a terceros o personas que actúen bajo su nombre. Es decir, un tercero que favorezca, mantenga o replique situaciones de discriminación deberá de ser sancionado directamente por el Estado, porque si no, esto puede favorecer que el Estado incurra en responsabilidad internacional y eventualmente tenga que reparar. Y bueno, vamos a platicar de un concepto que me parece súper interesante, que es justamente la interpretación que hace la Corte en un primer momento en el caso Atala,
pero posteriormente en la opinión consultiva, sobre cuáles son las categorías protegidas del artículo 1.1. Justamente el artículo 1.1 que leímos hace unos momentos contiene una lista enunciativa. Sin embargo, es muy importante mencionar que la propia Corte ha establecido que esta lista no es limitativa. En ningún momento intenta únicamente cerrar la posibilidad de que otros grupos se puedan considerar como grupos protegidos por la Convención. Pero ¿cuáles son los criterios para determinar si es un grupo protegido o no? En un primer momento, la Corte en la opinión consultiva establece que son grupos con rasgos permanentes, de los cuales, si se les quitaran las personas, perderían su identidad. Como un segundo punto, podemos hablar de grupos que han sido tradicionalmente marginados, y como un tercer punto, podríamos hablar de criterios irrelevantes para una distribución equitativa de bienes, derechos o cargas sociales. Casi todas estas cuestiones están integradas en la lista explícita del artículo 1.1, que es justamente categorías de raza, categorías de color, categorías de sexo, cuestiones de idioma, cuestiones de religión. Y podemos relacionarlo con las minorías y con los grupos que han sido históricamente oprimidos, ¿no? Sin embargo, aquí la cuestión a discutir es si la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género pueden ser integrados dentro de esta última frase del artículo 1. En su momento existía mucha controversia antes de que la Corte pudiera determinar que sí, efectivamente, forma parte dentro de las categorías protegidas, porque se decía que no era correcto que la Corte interpretara de forma expansiva o a través del tiempo. Sin embargo, como ya lo platicamos anteriormente, la Corte no puede dejar fijas sus disposiciones. Esas disposiciones tienen ya mucho tiempo, y principalmente en cuestiones relacionadas con derechos de personas LGBTI, son derechos que siguen en evolución, son derechos que se tienen que adaptar y que se tienen que proteger. Entonces, después de hacer un análisis de interpretación de los conceptos, la Corte decide que se debe de siempre elegir la alternativa más favorable para la persona. Esto de conformidad con el principio pro persona que ya habíamos platicado y que está establecido en el artículo 29 de la Convención. Y bueno, continuando con lo que estaba argumentando acerca de las categorías protegidas y de cómo la Corte revisó justamente otras convenciones, otros sistemas, otros tribunales, para ver si estaba bien considerar orientación sexual, identidad de género y expresión de género dentro de las categorías protegidas, ¿no? Al final, la Corte revisa un catálogo extenso de instrumentos internacionales. Por mencionar algunos, se menciona la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. También se mencionan 9 resoluciones de la Asamblea General de la OEA. Adicionalmente, también se retoma lo dicho por el Comité de los Derechos Humanos, que sí califica como categoría protegida justamente estos 3 conceptos. Los comités, como puede ser el Comité de los Derechos del Niño, el Comité contra la Tortura y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, también se han pronunciado al respecto. Otro punto importante es que la propia Corte se remite a lo que ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre este punto. En específico, platica un poco acerca de lo que se resolvió en los casos Salgueiro da Silva versus Portugal y Cliff versus Reino Unido. Todo esto para llegar a la conclusión de que dentro de la Convención sí se debe de considerar a estas 3 categorías como categorías protegidas. Y bueno, otro punto muy importante que se trata dentro de la opinión consultiva es justamente el tema de la expresión de género y la discriminación por cuestiones de percepción. Es decir, ¿qué pasa si una persona a lo mejor niega ser homosexual, pero es discriminada porque otra persona considera que sí lo es? Pues esto fue lo que pasó en uno de los casos de la Corte, el caso Flor Freire versus Ecuador, en donde justamente el caso se trata de un oficial del ejército que fue acusado y destituido porque había sido sorprendido realizando actos homosexuales, y eso, pues de acuerdo al reglamento de las Fuerzas Armadas de Ecuador, estaba prohibido. El señor siempre negó ser homosexual
y también negó que se habían llevado a cabo estos actos, ¿no? Entonces, igualmente se empiezan a desarrollar estándares sobre la población LGBTI, pero la cuestión que nos atañe en específico es que justamente se pregunta la Corte si es factible que un Estado discrimine por esta categoría a pesar de que la persona expresamente negó ser homosexual, ¿no? En este caso, la Corte concluye que sí es posible que una persona resulte discriminada por la percepción que otras personas tengan sobre su identidad, independientemente de si esa persona se autoidentifica o no con determinada categoría. Esto es muy importante. Adicionalmente, se prohíbe en esa sentencia la discriminación con base en la identidad de género, independientemente de si es autopercibida o es una identidad que se expresa abiertamente a través de la expresión de género, ¿no? Y bueno, también dentro de esa sentencia se habla un poco acerca de la cuestión de los actos sexuales, ¿no? Si estos deben de ser considerados dentro de las categorías de protección, y justamente se busca identificar el límite del derecho a la no discriminación por orientación sexual. La Corte en este caso establece que el derecho a la no discriminación incluye también la expresión y a su vez la expresión incluye actos sexuales. Esto quiere decir que los actos sexuales son una manera en la que las personas expresan su orientación sexual y por lo mismo se encuentran protegidos dentro del mismo derecho a la no discriminación. Un punto importante es que también la Corte resalta que generalmente pues los actos sexuales de personas homosexuales son castigados con mayor severidad, ¿no? Entonces, aquí también podemos ver que no hay un trato igual para personas heterosexuales y personas homosexuales. Y bueno, pero justamente un punto muy importante es, nosotros, ¿cómo podemos saber si una diferencia de trato es discriminatoria o violatoria al principio de igualdad y no discriminación? Porque la Corte justamente considera que no toda diferencia de trato puede ser considerada discriminatoria. Justamente se hace, ahora sí que, especial énfasis en aquellos tratos diferenciados que tengan que ver con las categorías protegidas del artículo 1.1. Es decir, cuando una categoría protegida se encuentre dentro de este análisis de si el acto es discriminatorio o no, se debe de analizar la violación al principio de igualdad y no discriminación a través de un análisis especialmente exigente y riguroso. Normalmente, cuando se trata de una de estas categorías, podemos inferir que el Estado ha actuado de manera arbitraria y que, por lo tanto, se tiene que comprobar, el propio Estado tiene que comprobar que actuó de forma válida. Es decir, se invierte la carga de la prueba, ¿no? ¿Cómo podemos considerar que una decisión fue discriminatoria? Una decisión discriminatoria es aquella que no se basa en criterios objetivos y razonables. Cabe mencionar que aquí existe una herramienta, el escrutinio estricto, que también ha sido incorporada, seguramente ustedes la conocen, en el sistema nacional, por la Suprema Corte, justamente. Sin embargo, nosotros nos estaremos refiriendo únicamente al escrutinio estricto, como lo maneja la propia Corte Interamericana en la opinión consultiva, en donde este test o este escrutinio se divide en 4 pasos. El primero es justamente el fin imperioso en el marco de la Convención Americana. El segundo paso es que esto necesita una medida adecuada que permita lograr este fin imperioso. Como tercer punto es que se necesita que sea una medida necesaria, es decir, que sea la menos lesiva para el derecho a la igualdad. Y como cuarto paso, se tiene que hacer un análisis de la proporcionalidad de la medida, es decir, que los beneficios sean superiores a la lesión del derecho a la igualdad. Esto, les repito, este test lo estamos enfocando únicamente para analizar las violaciones al principio de igualdad y no discriminación, y no como se puede utilizar en muchos otros derechos, como puede ser el derecho a la libertad de expresión. Justamente en este caso me gustaría retomar lo que estableció la Corte o lo que dijo la Corte al respecto en el caso Atala, que es en donde se hace uso justamente de este test. En ese caso se trata de una mujer, la mujer se llama Atala, bueno, se apellida Atala, y ella tiene una relación heterosexual con su pareja y del fruto de esa relación tiene a sus hijas.
Posteriormente ellos se separan y ella comienza una relación con una persona de su mismo género, y el padre de las niñas cuestiona y en un procedimiento de guardia y custodia solicita la custodia de sus hijas por considerar que el hecho de que ellas convivan con la madre podría ser lesivo para las niñas, ¿no? En ese caso, justamente, la Corte de Chile determina que efectivamente la custodia es para el padre y entonces el caso ante la Corte Interamericana busca comprobar si verdaderamente pues fue una medida idónea o un fin imperioso necesario para salvaguardar el interés superior de las menores, ¿no? Justamente en este caso, lo que Chile hace o alega es que el interés superior del menor es un fin imperioso de la Convención Americana. Sin embargo, toda la argumentación se encuentra basada en que la orientación sexual podría presentar o implicar riesgos para los niños. Y si bien podría ser cierto, podría corresponder a un fin imperioso, la propia Corte determina que no es suficiente con identificar únicamente el primer paso del test. En este caso, Chile únicamente determina que podría ser un fin imperioso, pero no complementa la argumentación con ningún tipo de prueba, de documento que verdaderamente compruebe que va a haber una afectación en el derecho o en el interés superior del menor. Es por lo tanto que la propia Corte dice que no basta con identificar, se tiene que hacer una motivación y una comprobación aplicada al caso concreto. En el caso no se demuestra la afectación y los beneficios de que el padre tenga la guardia y custodia frente a que la tuviera la madre, y por lo tanto se puede considerar que no pasa el primer nivel del test. Adicionalmente, como les comentaba, en este caso no hay ningún tipo de documentación que efectivamente compruebe la afectación y por lo tanto esto no está sustentado en evidencia técnica, en dictámenes, en cuestiones probatorias. Únicamente la argumentación se basa en cuestiones de discriminación por la orientación sexual y de estereotipos de género, ¿no? Entonces es un caso muy importante, es un caso muy interesante, es el primer caso de la Corte en materia LGBTI, entonces los invito a que lo puedan revisar. Y bueno, como conclusiones, la Corte al final de esta sección argumenta que la falta de consenso de los países sobre el respeto de los derechos de las personas LGBTI no puede ser considerado como un argumento para limitar o para restringir sus derechos. Adicionalmente, el hecho de que esto pueda ser controversial no debe delimitar a la Corte para que se pueda pronunciar al respecto. Y pues básicamente el principio de igualdad y no discriminación requiere que no se le niegue o se le restrinja los derechos a las personas LGBTI, ¿no? Ni por su orientación sexual, ni por su identidad de género, ni por su expresión de género. Y bueno, una vez terminada esta primera sección, le cedo el uso de la voz a mi compañero Javier, quien continuará explicando la segunda parte de la opinión consultiva. Gracias, Sofía. Para continuar esta segunda parte, ahora voy a compartir de nueva cuenta mi pantalla. Esperemos que no nos traicione la tecnología ahorita en esta era tan digital. Me parece que está bien. Okay. Bueno, ahora, una vez que la opinión consultiva explica todos estos estándares que retomó del caso Atala Rifo y del caso Lord Frege, se refiere o entra a la construcción del derecho a la identidad de género. Digamos que la opinión consultiva se divide en, como ya dijo Sofía, en dos grandes apartados. El primero de ellos que tiene que ver con el derecho a la identidad de género y el segundo con los derechos de las parejas de personas del mismo sexo. Entonces, sobre el derecho a la identidad de género, antes de comenzar esta parte, sí me gustaría decirles que el derecho a la identidad de género forma parte a su vez del derecho a la identidad y este a su vez pues está compuesto por múltiples derechos. El desarrollo que hace la Corte Interamericana en la opinión consultiva 24 ancla este derecho a otros, como a continuación les voy a explicar. Lo primero que hace la Corte Interamericana para desarrollar el derecho a la identidad de género es hacer un recorrido por lo que ya ha dicho sobre la dignidad. Básicamente, lo que dice la Corte es que la Convención Americana tiene una cláusula universal de protección de dignidad
que atraviesa de forma transversal todos los derechos y que tiene como una de sus bases el principio de autonomía de la persona. Otra de sus bases es precisamente la igualdad entre las personas. Entonces, primero, digamos que destaca la dignidad como primer elemento, después se refiere a la vida privada y lo que dice la Corte Interamericana es, bueno, la Convención también reconoce el derecho a la inviolabilidad de la vida familiar y privada, que comprende un espacio de libertad, un espacio donde la persona puede ser como quiere ser, un espacio que debe de estar exento de injerencias injustificadas y que no sean razonables. La protección de la vida privada abarca no solo la intimidad de las personas, sino que comprende la capacidad de desarrollar la personalidad y las aspiraciones, determinar la identidad física y social, la capacidad de relacionarse, el derecho a la autonomía personal. Entonces, la vida privada, pues digamos que es un derecho que engloba o conglomera ciertos aspectos de la vida de las personas que están dentro de la esfera de lo más íntimo para ellas, ¿no? La vida privada también comprende una forma en la que las personas se ven a sí mismas y como las personas desean proyectarse hacia el exterior. Y esto, dice la Corte Interamericana, y lo liga con un derecho, que es el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Dice, la vida privada es una condición indispensable para el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Entonces, tenemos ahí que la Corte Interamericana, para hacer este desarrollo sobre el derecho a la identidad, ya abordó el tema de la dignidad, abordó el tema de la vida privada y se refirió al libre desarrollo de la personalidad. El libre desarrollo de la personalidad, básicamente lo que implica es que la persona es libre y autónoma en la elección de su modelo de vida. Este modelo de vida debe de corresponder de acuerdo a sus propias creencias, a sus propias convicciones, e implica además una capacidad que tenemos todos de determinarnos y de escoger las opciones que nosotros, desde nuestra propia percepción, sostengamos que dan sentido a nuestra existencia. Esta noción de libre desarrollo de la personalidad también la ancla o realiza un anclaje la Corte Interamericana en la idea de libertad en sentido extenso que está en el artículo 7.1 de la Convención Americana. Esta idea de libertad en sentido extenso básicamente conlleva la posibilidad pues, de organizar la vida propia. Es un derecho que es propio de los atributos de cualquier persona. Se refiere a una libertad de acción, lo que algunos llaman la libertad en sentido negativo, o una cláusula residual de la libertad, que incluye como tal la posibilidad de que llevemos a cabo todas las conductas contempladas, que no están, contempladas en las libertades, digamos, específicas que incluyen normalmente los catálogos de derecho, por ejemplo, la libertad de expresión, esa es una libertad específica, y el libre desarrollo de la personalidad implica que podamos hacer, digamos, todo lo que no esté expresamente prohibido. Claro, es un desarrollo mucho más profundo, pero digamos que esta es una aproximación al libre desarrollo de la personalidad. Entonces, teniendo la dignidad, la vida privada y el libre desarrollo de la personalidad, la Corte Interamericana desprende este derecho a la identidad y lo relaciona de forma estrecha con la autonomía de la persona y dice, es que el derecho a la identidad lo que hace es poder singularizar, voy a ser repetitivo, pero poder identificar a la persona como un ser que se autodetermina, que se autogobierna, es decir, que es dueño de sí y dueño de sus propios actos. Entonces, el derecho a la identidad, como un conjunto de atributos y características, permiten, finalmente, que una persona se pueda individualizar. Y como mencionábamos anteriormente, si bien el derecho a la identidad no está previsto de manera expresa dentro de la Convención Americana, sí lo están los derechos que lo componen, y dependiendo del caso, puede que se esté violentando uno o varios derechos junto con el derecho a la identidad. Por ejemplo, el derecho al nombre.
El derecho al nombre es parte del derecho a la identidad en un sentido genérico, y siempre que se vulnere el derecho a la identidad se va a vulnerar el derecho al nombre, pero no siempre que se siempre que se vulnere el derecho al nombre se va a vulnerar el derecho a la identidad, pero no necesariamente si se vulnera el derecho a la identidad se va a vulnerar el derecho al nombre, ¿no? Es un derecho, digamos, que amasa otros derechos. Entonces, bueno, el derecho a la identidad finalmente va a estar ligado a la necesidad de reconocer a las personas como seres diferenciables. Y esta individualidad y el trato conforme a los aspectos esenciales de la personalidad de las personas se tiene que garantizar por parte del Estado, lo cual pasa por la posibilidad de que el Estado garantice la posibilidad de que las personas se exterioricen de la manera en que quieren exteriorizarse. Entonces, teniendo este basamento en la dignidad de la persona, en la vida privada, en el libre desarrollo de la personalidad, la Corte arma esta amalgama de derechos para desarrollar en la opinión consultiva el derecho a la identidad, y de este derecho a la identidad desprende a su vez el derecho a la identidad de género. El derecho a la identidad de género, el cual, como está definido en el propio glosario de términos de la opinión consultiva, es calificado como una vivencia interna que tienen las personas en su individualidad y que puede o no corresponder con el sexo asignado al momento del nacimiento. Cuando corresponde con el sexo asignado al momento de nacimiento se les llama, se dice que las personas son cisgénero, y cuando no corresponde se dice que las personas son transgénero. Entonces, esto conlleva también o va aparejado con la vivencia personal que tiene cada uno y cada una de nosotros del cuerpo, así como la expresión de género, como la vestimenta, el modo de hablar, los modales. Así que la Corte desarrolla este derecho y sostiene que su reconocimiento, es decir, el reconocimiento de la afirmación de la identidad de género, es una manifestación de la autonomía personal, es un elemento constitutivo de la identidad de las personas, y entonces va a estar protegido, al igual que el derecho a la identidad, por el artículo 7 y por el artículo 11.2 de la Convención Americana. Esto es, por el derecho al libre desarrollo de la personalidad y la vida privada. Ahora, la realidad es que los aspectos que integran las vivencias internas con las cuales nos identificamos, lejos de constituirse como componentes que sean realmente objetivos, inmutables, que no puedan cambiar y que individualicen y encasillen a una persona por el mero hecho de su naturaleza física o biológica, pues terminan siendo rasgos que corresponden a la autonomía y a la propia apreciación subjetiva de quien los detenta. En ese sentido, la identidad de género está a su vez dependiente de la autopercepción que nosotros tengamos de nosotros mismos. En un ejercicio precisamente de estos derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la autodeterminación sexual, a la vida privada. Y es importante destacar cómo la Corte Interamericana retoma lo que ya se había dicho muchos años antes en la Suprema Corte, en el amparo directo 6 del 2008, en pleno. Me parece que el ponente fue el ministro Valls, y rescata cómo debe darse preeminencia al sexo psicosocial en lugar del sexo biológico, del sexo morfológico, que son cuestiones distintas. Me parece importante que destaquemos esto, porque vemos cómo este ejercicio de interpretación que hace la Corte Interamericana, este ejercicio evolutivo de interpretación, se allega de diversas fuentes y se trae incluso se trae criterios de la Corte Constitucional Mexicana, así como también vamos a encontrar en el desarrollo libre desarrollo de la personalidad, algunos criterios del Tribunal Constitucional Colombiano. Entonces, retomando un poco lo que estábamos diciendo, el reconocimiento de la identidad de género al final es vital para garantizar los derechos humanos
de las personas trans. Y además, esto es muy importante mencionarlo, la Corte hace especial énfasis en el valor instrumental que tiene el reconocimiento de la identidad de género. ¿Por qué? Porque no solo es garantizar el derecho a la identidad de género de las personas trans, sino que además el hacerlo contribuye a posibilitar el ejercicio de otros derechos como pueden ser el derecho a la salud, el derecho a la educación, a la seguridad social, a la vivienda, el propio derecho a la libertad de expresión y además esto constituye un elemento que ayuda en la protección contra la violencia, contra la tortura, contra los malos tratos y al final contra la discriminación que viven todos los días las personas trans. También es pertinente que mencionemos que además la Corte Interamericana estimó que la falta de reconocimiento precisamente de la identidad de género puede vulnerar en algunos casos la libertad de expresión. Esto lo menciona porque pudiera constituir una especie de censura previa, censura indirecta, más bien no previa, a las expresiones de género que se aparten de los estándares cisnormativos. Es decir, de esta preconcepción que han adoptado las sociedades de que todas las personas nos identificamos con el sexo que nos fue asignado al nacer. Entonces, la falta de reconocimiento envía o puede enviar el mensaje de que aquellas personas que se aparten de este estándar, digamos, tradicional, pues no van a contar con la protección legal y con el reconocimiento de derechos en igualdad de condiciones que las personas que sí se identifican con el sexo que les fue asignado al nacer. Entonces, este estándar sobre libertad de expresión lo retoma de un caso que perdí el nombre en este momento, pero en este caso lo que había pasado es que se había imposibilitado a una persona a expresarse en su lengua indígena, y esa lengua indígena formaba parte de su identidad de forma genérica, y entonces lo que hizo la Corte Interamericana es decir, bueno, es que estás violentando el derecho a la identidad de esta persona porque no le estás posibilitando que se exprese de la manera en que o a través de un elemento que conforma este derecho. Entonces, bueno, la Corte dice también que puede afectarse la libertad de expresión en particular. Al final, lo que la Corte Interamericana sostiene es que los estados, en su calidad de garante de la pluralidad de derechos que están contenidos en la Convención, pues tiene que asegurar que todas las personas con orientaciones sexuales, de todas las orientaciones sexuales, de todas las identidades de género, pues puedan vivir con la misma dignidad y el mismo respeto que las personas que, digamos, que se identifican con estándares de identidad tradicionales o que ostentan una orientación sexual tradicional, por ponerle algún nombre. Además, en su calidad de garante también estaría, como lo hemos mencionado, pues garantizando la plena vigencia y ejercicio de otros derechos. Después entramos a una parte de la opinión consultiva en relación a una de las preguntas del Estado de Costa Rica sobre la relación existente entre el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, que está contenido en el artículo 3 de la Convención, el derecho al nombre y el derecho a la identidad de género. La Corte elabora un desarrollo en el que cimenta esta relación y lo que dice es, bueno, el derecho a la personalidad jurídica, este es un derecho que básicamente lo que hace es determinar la existencia efectiva de las personas ante la sociedad y ante el Estado. Entonces, es un derecho tan importante que no se puede ni derogar y es un derecho inherente a todas las personas. Empieza a desarrollar algunos estándares
que ya había sostenido en ocasiones anteriores. Por ejemplo, recuerda el estándar, un estándar que ha sostenido desde el caso Bámaca hasta el caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas contra la República Dominicana, y dice, es que el reconocimiento de la personalidad jurídica es condición básica para el ejercicio de los derechos y para la capacidad de actuar. Entonces, la falta de este reconocimiento lo que va a implicar es una lesión a la dignidad humana, va a negarse la condición a las personas de ser sujetas de derecho, y entonces vas a volver, con la falta de reconocimiento de la personalidad jurídica, vas a volver a las personas vulnerables por la no observancia de sus derechos, vulnerables ante particulares, vulnerables ante las propias autoridades de los estados. Este es un estándar que sostuvo en el caso de las niñas Yanni Bosico y en el caso también de personas haitianas y dominicanas expulsadas ambos contra la República Dominicana. Entonces, lo que al final sostiene la Corte es, si desconoces o no reconoces más bien la personalidad jurídica, lo que haces es desconocer la posibilidad de ser titular de derechos y de poderlos ejercitar. Entonces, retomando todo este desarrollo, lo que hace la Corte Interamericana en esta opinión consultiva es decir, ok, bueno, entonces las personas trans que deciden asumir una identidad de género autopercibida tienen que tener la posibilidad de disfrutar de su capacidad jurídica en todos los aspectos de su vida. Y esto, vale la pena mencionar, la posibilidad de disfrutar la capacidad jurídica no se puede reducir al simple hecho de ingresar al tráfico jurídico, ser titular de derechos y obligaciones. Digamos, no es una mera formalidad, sino que la capacidad jurídica como tal implica esta posibilidad de poseer, por el simple hecho de existir, pues varios atributos que constituyen esencia de la persona y que a su vez la individualizan. Por eso es tan importante. De este modo, la Corte Interamericana dice, okay, entonces sí existe una relación estrecha entre el derecho a la personalidad jurídica y, por otro lado, los atributos jurídicos inherentes a la persona humana que la distinguen y la singularizan. De manera que el derecho a que una persona defina su propia identidad de género solo se va a hacer efectivo a través de garantizarles a estas personas que esas definiciones que tienen de ellas mismas puedan concordar con los datos de identificación que están consignados en distintos registros, así como en sus documentos de identidad. Y si esto no es así, garantizarles la posibilidad de que las modifiquen. Entonces encontramos, digamos, esta primera relación entre el derecho a la personalidad jurídica y el derecho al nombre. Me voy un poco más rápido para poder terminar a tiempo y respetar también que estuvieron todos muy puntuales. Una segunda relación que hace la basa en el derecho al nombre. Lo que dice básicamente la Corte Interamericana es que se tiene, o bueno, hay que destacar también que la Corte se remite al criterio del mismo Amparo Directo 6 del 2008 y sostiene que el nombre es un atributo también de la personalidad, que es una expresión de la individualidad y que por tanto tiene la finalidad de afirmar la identidad de una persona ante la sociedad y ante las actuaciones del Estado, que es un poco lo que había dicho ya de la personalidad jurídica. De este modo, lo que busca lograr el ostentar un nombre es un signo distintivo, un signo singular, que le permita a la persona pues, realmente identificarse y reconocerse de entre las demás personas. Al igual que la personalidad jurídica, pues también es un derecho inherente a la persona, es un derecho inderogable. La Corte también nos dice que el nombre es un elemento básico, es un elemento indispensable de la identidad de cada persona y, por lo tanto, retomando también los estándares de Niña Yanni Bosico y de personas dominicanas y haitianas expulsadas contra la República Dominicana, dice, si tú no tienes nombre, no puedes ser reconocida por la sociedad, ni
registrada ante el Estado. Entonces, de acuerdo a estos mismos precedentes, recuerda la Corte Interamericana que los Estados tienen la obligación de proteger el derecho y garantizar que la persona se encuentre inscrita en los registros con el nombre elegida por ella o por sus padres, según sea el momento del registro, sin ningún tipo de restricción ni interferencia en la decisión de escoger este nombre. Esto, igual citando los mismos precedentes, lo hace. Y al final lo que concluye es que la falta de reconocimiento al cambio de nombre de conformidad con esta identidad de género autopercibida, lo que implica es que la persona pierda total o parcialmente la titularidad de esos derechos y que si bien pues, existe dentro de determinado contexto, digámoslo físico, social, pues su existencia no está jurídicamente reconocida. Y no está jurídicamente reconocida de acuerdo a un componente esencial de su identidad. Entonces, se menoscaba el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica con la falta de reconocimiento de la identidad de género, además del derecho, claro, a la identidad de género. La Corte, al igual que en la mayoría de los casos que tienen que ver con personas LGBT, lo que hace es recordar los principios de Yogyakarta, que son normas de soft law, no son normas vinculantes, digamos, pero sí ayudan a orientar las decisiones y enriquecer las interpretaciones que hace la Corte Interamericana. Y lo que dice es, los estados tienen la obligación de adoptar medidas, ya sean legislativas, ya sean administrativas o de otra índole, que sean necesarias para el respeto pleno y reconocimiento legal del derecho de cada persona a la identidad de género que defina cada cual. Y también, por otra parte, el derecho a que existan procedimientos a través de los cuales estos documentos de identidad emitidos por los estados, los documentos de identidad que expresamente hacen alusión al nombre o a la mención sexogenérica, indican el género o el sexo, como queramos llamarle, que incluyen pasaportes, certificados de nacimiento, la INE, que realmente estos documentos reflejen la identidad de género profunda que tiene la persona y con la cual se define. Al final, la Corte dice, es que hay que subrayar el impacto diferencial que tiene la falta de reconocimiento de la identidad de género en las personas trans. Es un factor de verdad determinante en la perpetuación de los ciclos de discriminación. Prácticamente le cierra las puertas el Estado a las personas trans cuando no reconoce su identidad de género. Además, lo que dice la Corte Interamericana es, entonces, se tiene que garantizar el ejercicio de derechos y obligaciones en función de esta identidad, sin obligar a las personas trans, en consecuencia, si no se les reconoce, a estar detentando una identidad con la cual no es autopercibida, perdón, y esto naturalmente va a involucrar una exposición continua y un cuestionamiento social constante, ¿no? La última parte de esta lámina podemos ver que a lo que se refiere es el estándar que construye al respecto esta Corte y nos dice básicamente lo que acabo de decir, que el cambio en los registros y en los documentos de identidad por adecuación a la identidad de género de la persona está protegido por el derecho al nombre, por el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, por el derecho a la libertad, a la vida privada, que están contemplados en la Convención, y por lo tanto se tienen que adoptar todas las medidas de derecho interno para establecer procedimientos adecuados para tales fines. Dejaría yo hasta aquí el desarrollo de la opinión consultiva, porque ya estamos sobre la hora. El día de mañana vamos a continuar con el resto de la opinión consultiva, particularmente con el procedimiento de solicitud de adecuación de datos de identidad, de conformidad con la identidad de género, sus características. Esto va a ser la primera parte. Después vamos a hablar del resto de la opinión consultiva respecto a las parejas del mismo sexo y al final vamos a realizar un ejercicio
un ejercicio meramente crítico, no tienen que arrastrar demasiado el lápiz, en el que podamos contrastar los estándares que están en la opinión consultiva 24 y la resolución que se les hizo llegar. Muy bien, entonces vamos ¿sí se ve la pantalla, perdón? ¿Sí se ve la presentación? Sí, ok. Retomando un poco las características que debe de tener el procedimiento de solicitud de adecuación de datos de identidad de conformidad con la identidad de género autopercibida, lo que nos dice la Corte es que debe de tener varias características que señala que son características mínimas, es decir, no son características perdón, listo. Listo. Pues bueno, son características mínimas que lo que hacen es buscar tener un piso sobre el cual se construyan estos procedimientos. Estas características lo que van a intentar es que se proteja el derecho a la identidad de quienes desean esta adecuación conforme a la identidad de género y a su vez proteger los derechos de terceras personas. Lo que nos dice la Corte Interamericana en la opinión consultiva 24 es que es muy importante que se destaque el papel de la seguridad jurídica dentro de estos procedimientos. La seguridad jurídica entendida como un procedimiento transversal, porque, o como un principio transversal, perdón, que atraviesa todos los derechos que están contenidos en la Convención Americana y que además, pues lo que va a hacer es garantizar la estabilidad de situaciones jurídicas y, por otra parte, reafirmar la confianza de las personas en las instituciones, ¿no? De tal forma que la Corte dice, ok, tenemos que garantizar la seguridad jurídica y vamos a estar ante una falta de seguridad jurídica cuando, por aspectos ya sea legales, ya sea administrativos, ya sea por prácticas estatales, lo que esté sucediendo es que se reduzca la confianza en estas instituciones de los estados democráticos, ya sean instituciones judiciales, legislativas o administrativas, y con esta reducción en la confianza, la Corte lo que refiere es que esto va a producir que las personas comiencen de cierta manera a dudar de que se vayan a garantizar sus derechos. Por lo tanto, la Corte precisa que la seguridad jurídica se va a garantizar en la medida en que exista esa confianza en que los derechos y libertades se vayan a respetar. La Corte Interamericana también hace una especie como de aviso previo antes de entrar a estas categorías de estudio sobre a estas categorías de estudio y a este piso mínimo, y lo que dice es que cuando se vayan a llevar a cabo estos procedimientos, para tutelar la seguridad jurídica, lo que tiene que pasar es que se asegure la tutela de derechos de terceros y por otro lado que esto no implique que se deje de garantizar de manera plena el derecho a la identidad de género. De ahí que los cambios vayan a ser oponibles a terceros. Es decir, la Corte lo que reitera es que en estos casos la forma en la que se va a alcanzar una efectiva tutela de la seguridad jurídica es garantizando que los cambios no alteren la titularidad de los derechos y de las obligaciones jurídicas que las personas que realizan el cambio adquirieron de manera previa, es decir, con anterioridad, y que estas obligaciones que adquirieron, estos derechos que tienen, pues sigan en realidad surtiendo sus efectos. Esto sucede, bueno, particularmente con las relaciones propias del derecho de familia, es bastante enfática la Corte Interamericana en ese sentido, y esto lo podemos ver en nuestro país, con lo que se hace con la anotación en el acta primigenia por parte de los registros civiles, es decir, aquella que obra en sus libros y no propiamente en el acta, en la copia certificada que se expide a las personas. Esta es la manera en la que se tutela la seguridad jurídica dentro de estos procedimientos.
Ahora bien, la primera característica que deben tener estos procedimientos es que estén enfocados a una adecuación integral de la identidad. Esto implica que no solo se permita cambiar el nombre, sino otros elementos. Naturalmente, pues el nombre de pila va a ser el primer elemento que se va a necesitar cambiar dentro de los procedimientos de adecuación. Pero además, esto debe incluir el cambio de imagen. Es pertinente que mencionemos que también las fotografías no solo respaldan o dan credibilidad, dice la Corte, a la información que está escrita, sino que tienen además pues, un contenido y valor expresivo importante. Esto es un estándar que ya ha estado diciendo la Corte, particularmente en el caso Fontevecchia de Amico contra Argentina, donde consideró que, bueno, la fotografía era además una forma de expresión que estaba protegida por el artículo 13 de la Convención Americana, que protege precisamente la libertad de expresión, y que además las fotografías están incluidas dentro del ámbito de protección de la vida privada, como lo hemos estado diciendo en repetidas ocasiones, pues bueno, son parte de la manera o sirven para identificar a las personas de acuerdo a su propia expresión, ¿no? Asimismo, bueno, pues se debe de poder realizar el cambio respecto del registro de género o sexo, lo que en México pues se ha denominado la mención sexogenérica por parte de la Suprema Corte. Por otro lado, la parte de esta integralidad, hay que decir, implica que el cambio se haga en todos los documentos de identidad y en todos los registros que se tengan de la persona. Esto implica que se permita a la persona no solo cambiar su acta de nacimiento, sino cambiar varios documentos que le identifican. El acta de nacimiento, naturalmente, las credenciales, los títulos universitarios, académicos. De este modo, pues la Corte lo que dice es que si se hace en un documento, se tiene que hacer en todos. Adicionalmente, pues bueno, para la Corte es muy importante que los estados desplieguen esfuerzos para que las personas no tengan que emprender varios trámites ante múltiples autoridades. Lo que la Corte dice aquí es que es una obligación del Estado realmente asegurarse que las modificaciones que se perfeccionan ante los registros civiles pues sean actualizadas en otros documentos y en las demás instituciones que sean necesarias, sin que se requiera la intervención de la persona que está realizando el cambio. Bajo esta idea subyace el hecho de que al final es el Estado quien tiene el monopolio de la información, y al menos en los registros esto es así. Y si le imponemos encima el cambio a las personas trans de tener que ir ante todas las autoridades para buscarlas y decirles, oiga, cámbiame este documento, pues bueno, eso es una carga, dice la Corte Interamericana, es una carga que no es razonable. Por lo tanto, lo que hace la Corte aquí es destacar algunos estándares sobre la necesidad de que los estados realmente tengan sistematizados sus registros nacionales y puedan funcionar, digamos, de modo universal para dar una cobertura a todas las personas. También es interesante que la Corte Interamericana se refiere a las legislaciones de Uruguay y de Bolivia y destaca una buena práctica que está inserta en sus legislaciones, que es que la autoridad, una vez que realiza el cambio, la autoridad encargada, notifica a otras autoridades sobre la modificación que realizó, en este caso, la modificación que se realiza en las actas de nacimiento, para que no sea la persona quien tenga que andar peregrinando en las múltiples oficinas, pidiéndole a otras autoridades que reconozcan el cambio del que ya fue objeto su documentación. La segunda característica que como mínimo reconoce la Corte Interamericana es que estos procedimientos para la adecuación de la identidad de género tienen que estar basados en el consentimiento libre y informado y que no se exijan requisitos irrazonables, refiriéndose particularmente a las certificaciones médicas o psicológicas o cualquier otro que pudiera patologizar las identidades de género diversas. Y esto tiene que ver naturalmente con una idea que hemos estado abordando ya en varias
ocasiones, que es que los procedimientos se basan en la posibilidad de autodeterminarse, de escoger libremente las opciones y circunstancias pues, que le dan sentido a la existencia de las personas. Y en este tenor, lo que dice la Corte, o lo que precisa la Corte, es que el principio rector en estos procedimientos va a ser que la identidad de género no se prueba. La identidad de género depende completamente de quien la detenta. ¿Por qué? Porque es un aspecto de la esfera más íntima de la autonomía de la persona. De este modo, pues el cambio solo puede estar basado en la manifestación de voluntad de las personas, no en otra cosa. No se pueden exigir otro tipo de requisitos. La Corte, al final, o en este punto en específico, lo que hace es referirse a varios requisitos y ejemplifica por qué no deben de ser exigidos. Primero, en directa relación con lo que acabamos de comentar, es que aquellos requisitos que rebasen la mera naturaleza declarativa de este procedimiento, pues no son razonables. ¿Por qué? Porque el procedimiento se basa únicamente en la voluntad de la persona. También rescata algunos estándares de Naciones Unidas y lo que hace es determinar que el Estado no puede exigir, por ejemplo, certificaciones médicas. ¿Por qué? Porque pues además de que tienen un carácter sumamente invasivo y que al final lo que hacen es cuestionar la mera adscripción identitaria que tiene la persona, pues terminan patologizando a las personas, terminan equiparando el hecho de tener una identidad contraria al sexo con el que al sexo asignado al nacer, pues lo terminan equiparando a una enfermedad. Y pues en esta medida, además de lo grave que significa hacer esto, pues contribuyen a perpetuar el ciclo de discriminación y de estereotipos bajo los cuales pues, las personas trans viven. Asimismo, hay que mencionar que la Corte recuerda que de acuerdo con los principios de igualdad y no discriminación, pues no es razonable establecer un trato diferenciado entre las personas cisgénero y las personas transgénero al momento de llevar adecuaciones. Y aquí es importante el reconocimiento que hace la propia Corte Interamericana sobre el hecho de que las personas cisgénero asumen su identidad de manera autónoma a lo largo de su vida, es decir, las personas que se identifican con el sexo asignado al nacer, a lo largo de su vida no tienen ningún impedimento para asumir su identidad. Pero cuando hablamos de personas trans, realmente la asignación identitaria la hacen terceros, la hacen generalmente los padres, el médico o la médica o las personas que trabajan en el registro civil, y en este sentido no es la identidad que autónomamente fueron desarrollando, sino que es una tercera persona quien le asignó la identidad. Y por lo tanto, lo que la Corte sostiene es que las personas transgénero se van a ver sometidas naturalmente a obstáculos que las personas cisgénero no van a tener que enfrentar. Y esto puede reflejarse, por ejemplo, en los requisitos de los procedimientos para la adecuación, ¿no? También es importante mencionar que como otro de los ejemplos de aquellos requisitos que no se deben de exigir, los certificados de buena conducta. Si bien los certificados de buena conducta pudieran tener una finalidad legítima, que es pues evitar que se eluda la justicia, por ejemplo, que por cierto es uno de los argumentos más comunes por parte de las personas que están en contra de que existan este tipo de procedimientos. Es usual escuchar críticas como es que si se cambia o una persona puede abusar de este derecho y lo va a hacer para esconderse después de cometer un crimen. Bueno, el hecho de que se pueda abusar de los derechos, de entrada deberíamos decir que no implica o no es una razón objetiva para desconocerlo de forma completa. Pero bueno, más allá de eso, lo que la Corte dice es que este tipo de certificados lo que realmente hacen es trasladar a la persona que está realizando el cambio una obligación del Estado, que es precisamente mantener armonizados los registros en los cuales se encuentran los datos de identidad de las personas. Entonces,
estos certificados de buena conducta y su relación con terceras personas nos permite ejemplificar cómo la protección a terceros y el orden público sí se debe de garantizar, pero esto no puede implicar de ninguna forma el menoscabo o la lesión o el sacrificio del derecho a la identidad y los subderechos que digamos que lo conforman, ¿no? Y finalmente, de este segundo requisito mínimo, la Corte Interamericana lo que nos dice es que aquellos requisitos que vayan a rebasar los límites del derecho a la identidad no van a estar permitidos. Por ejemplo, la publicación, la publicidad, perdón, que se le dé al procedimiento, las implicaciones que puedan tener terceras personas, puesto que en palabras de la propia Corte, pues lo que se está poniendo en juego dentro de estos procedimientos, pues es una de las decisiones más íntimas y más privadas de la vida de las personas, y no es válido que se someta a un escrutinio público, ya sea por parte de quienes intervienen directa o de quienes intervienen indirectamente en estos procedimientos. La siguiente característica tiene que ver con los datos que se adecúan, realmente con un tema de publicidad y de los documentos que se van a modificar. La publicidad no deseada sobre un cambio de identidad, nos dice la Corte Interamericana, pues puede poner a la persona solicitante en una situación de mayor escrutinio ante la sociedad y además significar un obstáculo mayor en el ejercicio de otros derechos humanos. El cambio, por lo tanto, no debe de ser de acceso público y tampoco debe de figurar en el mismo documento. Esto lo ha reconocido incluso la Suprema Corte ya desde el amparo directo 6 del 2008, en el que dijo que la anotación marginal que usualmente se hace en los procedimientos en los que se modifican actas de nacimiento, pues no debía de figurar en el documento que se expidiera, sino únicamente en el acta primigenia. Y bueno, esto guarda al final sintonía con el derecho a la vida privada, que prohíbe injerencias arbitrarias en la misma. Y esto también hay que mencionarlo, no implica que, que esos datos no puedan ser accesibles porque en caso de necesitarse, pues una autoridad competente puede solicitar que sean estos datos, la disponibilidad de estos datos, dependiendo de algún procedimiento que se esté llevando a cabo. Más bien esto tiene que ver con un tema de protección de datos confidenciales y que es lo que dice la Corte, es que de acuerdo a los principios de Yogyakarta, es la persona a quien le corresponde revelar su identidad de género, no al registro civil a través de una anotación marginal, por ejemplo. Y aquí vale la pena, pues, que destaquemos precisamente que la Corte Interamericana retoma este estándar de lo que ya había dicho la Suprema Corte. El siguiente requisito es que los procedimientos deben de ser expeditos y tender a la gratuidad. En esta parte, pues lo que hace la Corte Interamericana es remitirse a su estándar de plazo razonable y recordar que uno de los factores primordiales que se deben de tomar en cuenta en los casos en los que se analice el plazo razonable es cuál es la afectación que genera la duración de los procedimientos, en particular, para este caso, en la situación jurídica de la persona. Y en este sentido, lo que concluye la Corte es que se está poniendo en juego dentro de estos procedimientos, pues realmente un rasgo que forma parte importantísima de la persona y que por el grado de afectación que puede llegar a tener la persona, estos procedimientos realmente se deben de llevar con la mayor celeridad posible. Además, también se refiere pues, a una tendencia a la gratuidad, si bien sabemos que ninguno de estos procedimientos, al menos en nuestro país, la expedición de un acta de nacimiento puede ser, hay que erogar algo. Pero bueno, se refiere a la tendencia hacia la gratuidad de estos procedimientos y la relaciona precisamente con la necesidad de reducir obstáculos y de no crear diferencias de trato que sean discriminatorias respecto de las personas cisgénero. Recordemos que en la mayoría de los casos, estas personas pues
las personas cisgénero, las personas que sí se identifican con el sexo que les fue asignado al nacer, no necesitan realmente acudir a este tipo de procedimientos ni hacer un gasto para lograr el reconocimiento de su identidad, lo cual se vuelve más importante si tomamos en cuenta el contexto en el que viven las personas trans, que es un contexto, pues digamos, de vulnerabilidad. El siguiente requisito que está en esta misma lámina es, o tiene que ver con la exigencia de acreditación de operaciones quirúrgicas y hormonales, que está un poco relacionado con lo que decíamos de los certificados médicos. Y pues hay que recordar que la identidad de género es un concepto que no se puede asociar de forma tajante, indisoluble, con transformaciones físicas que lleven a cabo las personas sobre su cuerpo. Puede implicarlo, pero no siempre será así. De suerte que, pues, requerir este tipo de medidas lo que implicaría sería que la persona renunciara a su derecho a la integridad. Además, bueno, la Corte recuerda que en el caso IB contra Colombia se refirió al derecho a la salud como parte integrante del derecho a la integridad personal y que abarca también la libertad de cada persona de controlarla. Es decir, de controlar su cuerpo y de que su cuerpo no esté expuesto a padecer injerencias en este, tales como tratamientos y experimentos médicos no consentidos. Adicionalmente, bueno, pues la Corte se refiere a la posibilidad de que estos requisitos vulneren el principio de igualdad, porque, como ya dijimos, pues las personas cisgénero no tienen la necesidad de someterse a este tipo de obstáculos, mientras que imponer estos requisitos, pues sí representará una carga para las personas trans como tal. Ahora bien, la Corte Interamericana se refiere a los casos que involucren a niñas, niños y adolescentes. En principio, lo que dice la Corte Interamericana es que las niñas, niños y adolescentes pues son titulares de los mismos derechos que los adultos, pero que además cuentan con una protección especial que está contemplada en el artículo 19 de la Convención y que implica una serie de medidas que se tienen que definir caso por caso. Además, lo que dice la Corte es que se tiene que tener en cuenta que las niñas y niños ejercen sus derechos de forma progresiva, lo cual estoy seguro que lo hemos escuchado en otras ocasiones, y que en la medida en que van creciendo, pues desarrollan un mayor nivel de autonomía personal. Por lo tanto, en estos casos, la Corte retoma, digamos, el corpus juris de la infancia y dice que se tienen que observar además de todos los derechos a los que hemos mencionado, 4 principios rectores. El primero es, bueno, el principio de igualdad y no discriminación, que me parece que ya ha quedado un poco zanjado. El segundo es el interés superior de la niñez, que, bueno, sabemos que es un criterio rector para el diseño de políticas públicas, para la elaboración de normativa que concierne a la infancia y que aplica en todos los órdenes relativos a las niñas y los niños. Igualmente, la Corte se refiere a la obligación de respetar plenamente el derecho de la niña o del niño a ser escuchado en todas las decisiones que afecten su vida. Esto, vaya, no es solo un derecho, sino que también es una acción que se tiene que realizar y que se tiene que tomar en cuenta al momento de interpretar y hacer respetar todos los demás derechos de las niñas y de los niños. Adicionalmente, la Corte lo que recuerda es que cualquier restricción a través de disposiciones que tengan como finalidad la protección de las niñas y de los niños, pues únicamente se va a poder justificar conforme a estos principios y la misma pues no puede ser desproporcionada. La Corte al final retoma un criterio del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas y lo que nos dice es que todos los adolescentes tienen derecho a la libertad de expresión, a que se respete su integridad física y psicológica y su identidad de género, así como su autonomía emergente. En síntesis, lo que dice la Corte es hay unas medidas de protección especial para niñas y niños que se tienen que tomar en cuenta en los casos que los involucren. Y finalmente, sobre la naturaleza del procedimiento, la Corte Interamericana hace algunas precisiones que atienden precisamente a una de las preguntas que formula el Estado de Costa Rica,
La Corte retoma algunos de los argumentos que ya había desarrollado antes en la misma OC sobre la autopercepción, la autonomía, el papel del Estado cuando reconoce este derecho a la identidad de género y cómo el Estado no puede pretender probar la identidad de las personas, para reiterar a través de este desarrollo, pues que no se trata el procedimiento de un espacio donde se pueda hacer un escrutinio de la persona, es decir, no es un espacio donde se pretenda validar la identidad de la persona. Entonces, si bien los estados tienen en principio, dice la Corte Interamericana, tienen en principio una facultad para determinar de acuerdo, y esto lo subrayaría yo, de acuerdo a la realidad jurídica y social, cuáles son los procedimientos más adecuados para cumplir con todas esas características que acabamos de mencionar. Pues bueno, el procedimiento que en la opinión de la Corte Interamericana mejor se va a ajustar a los requisitos es el procedimiento que tiene una naturaleza materialmente administrativa o notarial. ¿Por qué? Porque dice la Corte Interamericana que el de índole jurisdiccional, pues eventualmente puede incurrir en otras formalidades o en requisitos o puede tener características que, bueno, resulten más lesivas para las personas, ¿no? También nos dice que un procedimiento jurisdiccional que esté encaminado a obtener una autorización, es decir, que no sea un acto meramente declarativo, pues representaría una limitación excesiva, ¿no? Y no sería adecuado que se tratara o que la información que se generara dentro de los procedimientos jurisdiccionales tendiera a validar o no la identidad de las personas, y esto sería una limitación excesiva, porque, pues bueno, vale la pena mencionar que también en los procedimientos jurisdiccionales lo que sucede muchas de las veces es que la lógica misma de estos procedimientos implica que se deposita al final la decisión sobre si se valida o no la identidad de las personas en un tercero, que es la persona que se encarga de juzgar, y es esta persona quien realmente pues, estaría decidiendo si la persona se identifica o no con el sexo con el que dice identificarse. Finalmente, pues la Corte lo que hace es recordar que lo único que podría impedir el cambio solicitado por una persona que quiere adecuar sus documentos es que la persona encargada de realizar el cambio, el funcionario o la funcionaria pública, notaran un vicio en la expresión del consentimiento de la persona. ¿Por qué? Porque este debe ser un consentimiento libre y un consentimiento informado. Además, vale la pena mencionar que este ejercicio, de acuerdo a la realidad jurídica y social nacional, para determinar qué procedimiento es el más adecuado, este ejercicio ya lo hizo la Suprema Corte, precisamente analizando las características de los procedimientos administrativos y poniéndolo vis a vis con los procedimientos jurisdiccionales, incluso aquellos que son materialmente administrativos, y bueno, ha determinado en esa facultad que tienen los estados de analizar las características propias de los procedimientos, que el procedimiento idóneo es la vía administrativa registral. Esto deriva precisamente de un asunto, de una contradicción de tesis, que es la 346, diagonal 2019. Y bueno, al final yo lo que les diría es que estos derechos, estas características de los procedimientos para adecuar la identidad de género, pues es un piso mínimo. O sea, siempre nosotros podemos buscar facilitarle a las personas trans el acceso a sus derechos, y de verdad que, vaya, los datos son abrumadores, la discriminación que viven es una cosa bárbara. Informes de la Comisión Interamericana señalan que la esperanza de vida de las mujeres trans es de 35 años aproximadamente. Entonces, bueno, tomando en cuenta que el derecho a la identidad, el reconocimiento del derecho a la identidad es, como dijimos ayer, un derecho que tiene un valor instrumental porque puede abrirle las posibilidades a estas personas de
de manera bastante considerable, pues bueno, que siempre tengamos en la mente que se trata de personas a quienes nosotros les brindamos estos servicios y pues lo mínimo que podemos tener es considerar cuáles son las circunstancias especiales en las que están inmersos. Yo dejaría hasta aquí la parte del procedimiento para el reconocimiento de la identidad de género y le pasaría ahora la palabra a Sofía para que continúe con la última parte de la opinión consultiva. Muchísimas gracias, Javier. Un momentito nada más para compartir mi pantalla. Listo. Bueno, como comentaba Javier, estaremos adentrándonos en la última parte de la opinión consultiva 24, en donde trataremos específicamente el tema de la protección internacional de los vínculos de las parejas del mismo sexo. En particular, esta opinión consultiva trata de dos temas. El primero son los estándares internacionales aplicables al vínculo y, en un segundo punto, los mecanismos de protección existentes de conformidad con la Convención Americana. Y bueno, esta sección de la opinión consultiva comienza con todo un desarrollo y una interpretación de la palabra y de las instituciones familia y vida familiar. Todo esto en función de que se pueda determinar cuál es la protección de los derechos patrimoniales de estos vínculos. Dentro de la misma opinión consultiva se hace mención que todo esto se relaciona con los hechos del caso Duque contra Colombia, en donde justamente se trata la imposibilidad del señor Duque de obtener una pensión de sobrevivencia tras la muerte de su pareja. Todo esto basado en una argumentación de que era una pareja del mismo sexo. Una vez tratados estos temas, Costa Rica solicita que se haga todo el análisis a la luz del artículo 11.2, que trata justamente de la protección de injerencias en la vida privada y familiar. Sin embargo, la Corte también considera que todo el análisis tiene que considerar el artículo 17.1, que trata principalmente sobre las afectaciones de estas cuestiones en el núcleo familiar. Como tal, la Corte desde un principio es muy clara, estableciendo que no existe una definición taxativa, no existe un concepto cerrado o restrictivo de familia en la Convención Americana, y que adicionalmente su intención no es delimitarse únicamente a proteger un modelo tradicional. Adicionalmente, la Corte retoma algunos criterios del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en donde se identifican características para poder reconocer la existencia de un vínculo familiar. En este caso, el Tribunal Europeo hace mención de la convivencia, el tiempo de duración de la relación afectiva y la evidencia del compromiso de la relación. Y bueno, la primera parte de la discusión se centra justamente en poder saber si la palabra familia abarca a las relaciones afectivas entre personas del mismo sexo. Para esto, la Corte retoma las reglas de interpretación establecidas en el artículo 31 y 32 de la Convención de Viena, en específico la interpretación literal, la interpretación contextual, se va también al análisis de los trabajos preparatorios y también hace alusión al objeto y fin de la Convención Americana. En un primer momento, respecto de la interpretación literal de la palabra familia, se hace un desarrollo histórico en donde encuentra la Corte que la familia ha sido fundamental para las sociedades, ha sido la institución que las ha fortalecido. Sin embargo, no encuentra como tal una conclusión para poder dar respuesta a la pregunta que se plantea. Es por lo anterior que la Corte decide ir al segundo paso de estas reglas de interpretación, que es justamente la interpretación contextual, en donde la Corte vuelve a hacer un desarrollo histórico sobre cómo las familias han evolucionado a lo largo del tiempo y se han ido adaptando justamente a las circunstancias de la sociedad. En este caso, la Corte habla de que en la actualidad nos encontramos con diversas formas de familia que no necesariamente se encuentran fundadas en el matrimonio. Sobre esto nos habla de la existencia de familias monoparentales, familias en donde los abuelos se vuelven los cuidadores, o familias también en donde algún miembro de la familia es adoptado. Si bien es cierto que existe aquí un debate muy importante respecto al artículo 17.2, porque como tal, en ese artículo sí se hace mención que pues el derecho al matrimonio se da entre el hombre y la mujer. Sin embargo, la Corte es muy clara al establecer en la opinión consultiva que esto no quiere decir que se esté dando una definición restrictiva,
sí, se está enumerando un tipo de vínculo familiar, sin embargo, no es limitativa. Es decir, el hecho de que se proteja un tipo de familia en la Convención no quiere decir que todos los demás modelos se encuentren desprotegidos. Adicionalmente, para complementar esta interpretación contextual, la Corte retoma otros conceptos del propio sistema interamericano. Principalmente se va al artículo 5 y 6 de la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre. También retoma el artículo 15 del Protocolo de San Salvador y retoma el artículo 17 de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. En todos estos instrumentos, la Corte identifica que se maneja un concepto mucho más amplio de familia, en donde no se especifica que tiene que ser el vínculo entre un hombre o una mujer. Adicionalmente, en ninguno de estos instrumentos se hace alusión al sexo, a la orientación sexual o a la diferente modalidad de la familia. Y la única excepción a esto es justamente en la Declaración sobre los Pueblos Indígenas, en donde en lugar de mencionar el concepto familia, se habla de sistemas de familia. Esto en atención a las propias características de ese tipo de sociedades. Y bueno, la Corte en la interpretación contextual tampoco logra llegar a una conclusión respecto de la cuestión planteada. Sin embargo, retoma y decide adentrarse en el estudio de los trabajos preparatorios de la Convención Americana, en donde se da cuenta de que como tal no hubo una discusión de la cuestión de los matrimonios o los vínculos entre personas del mismo sexo. Sin embargo, resalta que es fundamental considerar el contexto histórico en el que se dio esta discusión. Sin embargo, la Corte vuelve a concluir que las familias sí han evolucionado y eso se puede ver principalmente en el cambio con los estereotipos de género. Las familias se han modificado, ahora es muy común que no solamente el hombre trabaje, la mujer también, es decir, es un concepto flexible, es un concepto que se encuentra en constante evolución. Por último, además, la Corte misma se dedica a analizar el objeto y fin de la Convención Americana, que en este caso es justamente la protección de los derechos fundamentales de los seres humanos. Un poquito de la mano con la interpretación evolutiva, la Corte establece que no se buscaba dar una definición restrictiva o un lenguaje fijo. Siempre se intenta buscar una interpretación que no frustre el objeto y el fin de la Convención. En este caso, interpretar a la familia únicamente como el vínculo entre un hombre y una mujer sería completamente contrario al objeto y fin de la Convención. Y bueno, una vez desarrollado toda esta interpretación, la Corte concluye de forma firme que a lo largo de su jurisprudencia, como podremos ver en el caso Niños de la Calle versus Guatemala o recientemente en el caso Fornerón versus Argentina, el concepto de familia se ha entendido de una manera flexible y amplia. Esto quiere decir que se protegen todo tipo de familias, incluyendo, en un caso versus Surinam, las familias poligámicas. Adicionalmente, la Corte confirma que la familia sí puede conformarse con personas con diversas identidades de género y que siempre se les debe de dar también la misma protección que todo tipo de familias. Un punto muy importante es que en esta reflexión la Corte afirma o confirma que no debe de meritarse o que no hizo intención de meritar la institución tradicional de una familia o desconocer como tal su importancia en la sociedad. Esto quiere decir que el hecho de que interprete de forma flexible no se aparta de la intención de los estados que pactaron la Convención Americana. Y bueno, una vez desarrollado toda esta interpretación sobre si se debe de considerar o no a las familias o a las parejas del mismo sexo como familias, tenemos que hablar un poquito de cómo se protegen estas familias dentro de la propia convención. En un primer momento, su protección debe de caber igualmente en los artículos 1.1 y 24, de los cuales estuvimos platicando el día de ayer. Sin embargo, la Corte también retoma los principios de Yoga Carta respecto de los derechos patrimoniales y en específico los derechos de la seguridad social. Específicamente en su artículo 13 se establece que todas las personas tienen un derecho a la seguridad social y a otras medidas de protección social sin ninguna discriminación. Específicamente enlista una serie de beneficios que tienen que ser asegurados por los estados a toda persona independientemente de su sexo o de su género. Algunos de los ejemplos que se mencionan en la opinión consultiva son justamente todos los beneficios laborales, licencias por maternidad y paternidad, seguros, beneficios familiares, beneficios funerarios, pensiones y todo tipo de servicios de salud.
la Corte no solamente retoma este principio, sino que también trae a la luz lo establecido en el caso Duque versus Colombia, en donde también se hablan de otros derechos y beneficios, también responsabilidades de los cuales las personas podrán ser titulares. Esto va más allá de los beneficios que había mencionado anteriormente y tiene que ver cuestiones con impuestos, con herencia, con derecho a la propiedad, certificados de nacimiento, autoridad para tomar decisiones médicas, normas de ética profesional y restricciones financieras en temas electorales. Y bueno, como tal, vale la pena mencionar de qué forma se protege a las familias de orientación sexual diversa. En este caso, la Corte retoma justamente lo que han establecido y mencionado diferentes organismos internacionales, como lo son el Comité de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, la propia Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Todos ellos se han pronunciado a favor de los vínculos entre personas del mismo sexo y se continúan impulsando a los estados a poder proteger estas formas no tradicionales de unión. Esta protección se puede dar a través de la propia institución del matrimonio o, como podremos ver más adelante, se puede dar a través de otros mecanismos. Adicionalmente, en la opinión consultiva se retoma que los estados tienen obligaciones positivas en relación con la protección de estos vínculos. Lo que se trata es justamente, el ideal sería que de conformidad con el artículo 2 de la Convención Americana, se pueda llevar a cabo la adecuación del derecho interno para poder hacer efectivos todos los derechos establecidos en el artículo 1.1. Es decir, que se le pueda proteger también a las personas con vínculos familiares de este tipo. Adicionalmente, la Corte en esta sección realiza un análisis de derecho comparado, buscando identificar las prácticas internacionales. Específicamente se enfoca en la práctica interamericana, principalmente en la región, respecto de cómo se ha regulado la unión civil, la unión de hecho y el matrimonio igualitario. Para esto, como primer punto, retoma todas las adecuaciones que se han tomado en la Ciudad de México, en donde desde el año 2006 se tiene regulada la sociedad de convivencia y posteriormente en el año 2009 el matrimonio igualitario. Adicionalmente, es importante destacar que a nivel federal la propia Suprema Corte declaró la inconstitucionalidad de las leyes que consideran a la procreación como el fin último del matrimonio o que lo establezcan como el vínculo entre hombre y mujer. Posteriormente, en la opinión consultiva también se desarrolla lo que ha pasado en países como Uruguay, como Argentina, en donde ya se legalizó el matrimonio de personas del mismo sexo. Adicionalmente, se da el ejemplo de Brasil, en donde en el año 2011 el Tribunal Supremo garantizó a las parejas del mismo sexo los mismos derechos que las personas heterosexuales. Adicionalmente, en algunos otros países se reconoce la unión de hecho de estas parejas. Y como tal, en Chile, en el año 2015, se crea una ley que crea un acuerdo de unión civil en beneficio de las parejas del mismo sexo. Y adicionalmente, se les reconoce el parentesco por afinidad. Adicionalmente, uno de los países que tuvo mayores avances desde principios del siglo XX, del siglo XXI, perdón, es justamente Canadá, que en el año 2005 logró legalizar el matrimonio de personas del mismo sexo a nivel federal. Sin embargo, desde muchos años antes, Canadá ya tenía reconocido en diferentes estados el matrimonio de personas del mismo sexo. Y bueno, como tal, como podemos ver en la lista que les presenté anteriormente, no solamente se puede proteger a estos vínculos a través de la reforma, idealmente se puede hacer de esa forma. Sin embargo, también existen otras medidas de carácter administrativo, de carácter judicial, medidas legislativas que pueden proteger estos vínculos. Por ejemplo, se les puede proteger a través de acciones directas o políticas públicas que busquen garantizar los derechos. También se pueden llevar a cabo actos administrativos, se puede también tener una serie de sentencias de las propias Cortes Constitucionales y también se pueden realizar decretos ejecutivos. Como tal, la Corte es muy contundente en decir que no considera que sea necesaria la creación de nuevas figuras jurídicas. Es decir, que lo importante es que los estados extiendan la protección de las instituciones que ya existen, como el matrimonio,
para que protejan también a los vínculos de personas del mismo sexo. En un punto de la opinión consultiva, la propia Corte dice que crear una figura que sea idéntica al matrimonio, pero específicamente para las personas del mismo sexo, podría llegar a ser hasta estigmatizante, porque no hay en realidad una distinción entre los efectos del matrimonio entre unas y otras. Por lo tanto, se vuelve a pronunciar sobre la extensión de los derechos de las figuras jurídicas ya existentes y considera que es la medida más efectiva y más sencilla para poder asegurar el derecho de todas las personas. Algunos puntos que me gustaría dejar al aire y que son muy importantes también es que justamente una idea central de la Corte en esta opinión consultiva es que hay que dejar de considerar a la procreación como la finalidad última del matrimonio. Esto no solamente es estigmatizante para las parejas del mismo sexo, perdón, sino que también para las parejas heterosexuales que no necesariamente quieren o pueden tener hijos. Esto es completamente incompatible con el artículo 17 de la Convención. Adicionalmente, también la Corte reitera que el matrimonio no necesariamente corresponde a un vínculo entre hombre y mujer. Y posteriormente, otro punto que se trata es que generalmente la oposición a los vínculos de personas del mismo sexo se basa en cuestiones meramente religiosas o filosóficas. Y la Corte considera que estas opiniones no deberían de tener un impacto en la Convención Americana o en la interpretación de las disposiciones jurídicas que protejan los derechos. Es por esto que se tiene que quedar por un lado lo religioso y por otro lado lo jurídico. Como ya les había mencionado, la Corte también considera que no es necesario y que no se debería crear una institución similar porque puede ser estigmatizante y solamente serviría para señalar estos vínculos matrimoniales. Considera que el regular esta situación es fundamental porque va de la mano con el principio de dignidad y el principio de plena autonomía de que todas las personas tenemos de poder escoger con quién realizar nuestro vínculo marital. Adicionalmente, esto va completamente ligado con el proyecto de vida de cada persona. Por lo tanto, la Corte es muy enfática en invitar y instar a los estados a impulsar reformas para que se pueda evitar la discriminación y se pueda garantizar el acceso al matrimonio de todas las personas. La Corte considera que, si bien esta no es una tarea sencilla, la situación actual es muy heterogénea. Hay países que se oponen completamente y países que han adoptado medidas en pro de los derechos de estas personas. Es importante que, a pesar de que no se lleve a cabo esta reforma, los estados continúan con la obligación de proteger y de garantizar los derechos derivados del matrimonio. Como tal, a pesar de que no se les reconozca el matrimonio todavía, desafortunadamente, esto no implica que no se les tengan que reconocer los derechos. Los derechos ya están reconocidos, los derechos se encuentran en la Convención Americana y por lo tanto es obligación de todos, del Estado, poder garantizar y proteger a esta población. Y bueno, de mi parte sería todo. Espero que les haya quedado claro esta última parte. Me parece que es un tema muy relevante y un tema que actualmente debería de ya estar regulado completamente. Sin embargo, todavía nos encontramos con trabas, con obstáculos y espero que esta plática les haya servido para tener un contexto mayor de la situación, no solamente a nivel nacional, sino de la situación regional. Le cedo la palabra a Javier. Suprema Corte, el poder de la justicia.